No sé si te has percatado, pero de más o menos Navidades para acá, la energía está bajando muy fuerte. La cosa se está apretando. Y es bastante normal, o por lo menos desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, estamos viendo muchísimas personas pasando por procesos personales muy complicados, cambios drásticos de dirección. Y entre ellos, gente de tu tribu personal que de repente, sin más, sin ninguna explicación previa, de repente decide dar un giro a su vida y cortar la relación que tiene contigo, se aleja de ti. Y además es algo que tiene que ver contigo, no es algo que esa persona diga, bueno, pues me tengo que separar del mundo, sino, o sí, pero vamos, en concreto tiene cosas pendientes contigo, pero sin embargo no te las transmite. No, eso obviamente a nosotros nos provoca algún movimiento interno, pero como no tenemos pautas, pues no sabemos cómo gestionar esa situación, ¿no? Bueno, esa es la reflexión de hoy, así que vamos a ver qué ha pasado ahí, qué podemos hacer, cómo podemos gestionarlo, qué podemos sacar de toda esa situación, etc. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Pues lo dicho, tanto por la parte de la espiritualidad como la parte de la ciencia, hay muchos informes de que la cosa está muy caliente. La gente está haciendo grandes cambios. Es como si de alguna forma el tiempo se acelerara y cada uno estuviéramos afrontando los temas que tenemos que afrontar de nuestro interior, que nos bloquean, nos impiden seguir, ¿no? Y eso provoca este tipo de situaciones. No estoy hablando, y esto quizás es una pieza que podríamos decir que es prima hermana de aquella que hicimos en su día, de qué pasa si alguien conocido explota, ¿no? No, esta no es esta situación, porque cuando alguien explota, hay una explosión de emoción y ahí, bueno, pues te echan la bronca y entonces te dicen, tú has hecho esto mal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien íntimo, muy cercano a ti. Puede ser un amigo al que llamas hermano o alguien con el que has vivido muchas experiencias en breve, ¿no? O sea, hace poco y estás un poco al día y un socio que de repente te da la espalda y no hay ningún tipo de explicación, nada, quizás alguna serie de argumentos difusos que están muy lejos de la realidad, ¿no? Y tú de alguna forma también eso lo sabes. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero que tienes que entender, y esto es algo fundamental para todo lo que vamos a hablar hoy aquí, es que no te puedes tomar nada en el plano personal. En el viejo paradigma podríamos coger esa situación que a ti te ha afectado muchísimo y entonces estás terriblemente afectado o afectada porque tu hermano o tu hermana del alma pues de repente ya no quiere saber nada más de ti, ¿no? Y entonces la reprochas, bueno, ¿y qué hay? ¿Y qué hay de la lealtad? ¿Y qué hay de la amistad? ¿Y qué hay de nuestra hermandad? Todo lo que he hecho es para nada, etcétera, ¿no? También puede pasar al revés, ¿no? Que esa persona que se ha ido tenga un montón de reproches hacia ti, pero no los verbaliza, ¿no? Esas visiones forman parte del viejo paradigma desde una visión del ego inferior, ¿no? Donde de alguna forma nos tomamos las cosas personal y decimos, ¿cómo puedes haberme hecho esto a mí? Esa especie de dramatismo vital que tenemos mucho, por lo menos los latinos, y entonces pues a partir de ahí planteas la situación como una afrenta o como una confrontación. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque si estás en un camino interior y estás ya viviendo una realidad espiritual y sabes que el mundo interior va por delante del mundo exterior, como tantas y tantas veces hemos dicho aquí, observarás que lo que está sucediendo es una magnífica noticia, en el sentido de que efectivamente se está moviendo la energía y si tú no haces los cambios, los va a hacer la otra persona. ¿Eso por qué? ¿Era necesario mover esa relación? Sí era necesario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que una vez que uno ya, repito, entra en esa senda de conciencia en su camino interior, entiende que lo que maneja y domina las cosas no son los personajillos que andamos por aquí. No somos Joel, Pedro, Laura, Raquel o tal. No, esos son las representaciones de nuestro ser superior. No solo de nuestro ser superior, sino de toda la inteligencia que hay por encima de nosotros que está coordinando tanto la evolución de la raza humana como tu propia evolución. Y quien dice tu propia evolución, dice también la evolución de la otra persona. Recuerda, por favor, aquel principio fundamental del mundo interior que hablábamos de yo soy y tú también. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo soy y tú también, eso también incluye los cabreos, también incluye los cambios de ritmo, también incluye los errores, también incluye los errores de percepción y las valoraciones y los juicios y todo lo que quieras meter ahí en el camino, tanto de uno como de otro, ¿no? De ambas partes que están involucradas en esta relación.
Y por lo tanto, se nos escapa mucha información, ¿no? Eso es importante decirlo. Es decir, en primer lugar, aquí lo importante es saber qué es lo importante, y valga la redundancia, o cuáles son las claves de cada una de esas dos partes. De forma y modo que aunque no tengas una relación directa con esa persona que se ha marchado y que no quiere hablar de ti, lo primero que tienes que hacer es respetar su posición. Eso por encima de todo, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de peros, ¿no? Bueno, hasta aquí todo bien. Ahí nos hemos quitado toda esa parte de reproches, ¿no? Efectivamente, sabes que cada camino es sagrado y por lo tanto tienes que dejar obligatoriamente que cada uno tome sus decisiones sin inmiscuirte. Eso para empezar a hablar. Pero aquí había un giro, ¿no? Y además la importancia de ese giro te la va a marcar el impacto que haya tenido contigo esa situación, ¿no? Lo que haya producido ese giro de la energía tan brusco y tan inesperado en ti. Eso en primer lugar, estoy diciendo, no por último. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es valorar cómo nos ha impactado y en qué aspectos nos ha impactado. ¿Para qué? Para quitarnos la capa emocional de todo este proceso de toma de conciencia de lo que ha pasado ahí, ¿no? Porque te aseguro que en este tipo de situaciones, cuando se trata de relaciones tan íntimas, aquí hay para todo el mundo. Con lo cual, ya nos evitamos esa primer... O tenemos que saltar y valorar si nos ha afectado muchísimo. Entonces estamos ante un problema muy grave porque teníamos a esa persona demasiado dentro de nosotros mismos. Ojo, no en cuanto a intimidad, sino en cuanto a apego. El apego, que es la cara y la cruz, la otra cara de la moneda del desapego. El desapego, eso no quiere decir que no te importe. El desapego no quiere decir que esa persona no te guste, no la ames. El desapego quiere decir que estás perfectamente capacitado para aceptar cualquier cosa que venga de esa persona, ¿no? Y la respetas tal y como es. No hay que cambiar nada. Con lo cual, vamos a valorar cómo eso me ha afectado a mí. ¿Por qué? Porque si tengo una emoción fuerte y decir, Dios mío, es que vale. Entonces, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es ahí hacer un trabajito de desalojo de todo ese ruido que se te ha generado emocionalmente, porque lo que ha pasado en esa situación es que te ha tocado en un punto muy sensible de ti y eso hay que mirar a ver qué hay ahí, ¿no? Hay que mirar. Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, empezar una vez que ya hemos quitado no solo ese ruido tuyo propio, sino también a la otra parte, empezar a entender el contexto de la otra persona, ¿no? Bien dice aquel dicho, ¿no? Que seguro que lo voy a decir mal, pero bueno, si quieres darme consejos, te presto mis zapatos, ¿no? Y cuando te los pongas, pues entonces podrás darme consejos mucho más adecuados a la situación que está ocurriendo, ¿no? Y esto es exactamente lo que hay que hacer. Es decir, entender tanto en la otra persona cuál es su contexto. Normalmente, además, si es tan cercana, no tendrás una relación solo con ella, sino que habrá relaciones de amistad comunes o personas comunes que te puedan dar pistas por dónde ha ido la cosa, ¿no? Entonces ahí por lo menos puedes empezar a vislumbrar qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero si no tienes esa fuente de información, tienes otras fuentes de información. Si es alguien tan cercano, conocerás su vida privada y conocerás el contexto por el que está pasando ahora mismo, ¿no? Es una persona con mucho estrés últimamente, está sobrepasada por su situación, está haciendo cambios importantes en su vida y no sabe muy bien dónde colocar las piezas y está de alguna forma reordenando su tablero para poder ir hacia adelante, etcétera, 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 ¿no? Y de entre todas esas cosas, ese contexto de esa persona, eso también hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque eso no es tu historia, eso es su camino, su historia y la atalaya, la perspectiva desde donde esa persona está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y repito, no es nada personal, sino que se trata de unas decisiones de su camino personal que en este caso te han afectado a ti, ¿no? Así que ya nos hemos quitado dos cosas de encima. Tu nube de emociones y toda esta movida, tu contexto personal, o digamos tu reacción, y también el contexto y la reacción de la persona contraria, ¿no? Lo que nos queda al final es una serie de, puedes llamarlo reproches, o quejas, o datos de atención, o cosas que supuestamente no estás haciendo de la forma adecuada, ¿no? Y ahí así que llegamos a la neta, al neto, no sé cómo decirlo, al germen, a lo más básico, a la esencia de lo que esa persona de alguna forma te está intentando transmitir. Mejor dicho, lo que el inconsciente de esa persona o el ser de esa persona te está transmitiendo. Y aquí empieza algo muy interesante,
porque si coges esas 3, 4, 5, 6, 17 cosas, bueno, si son 17 no sé para qué es tu amiga, pero bueno, eso es otra historia. Las cosas que esa persona te esté reprochando, es más que probable que si vas a tu trayectoria personal y a tu historia y a tu contexto, encuentres otros puntos donde te han reclamado lo mismo. Con lo cual, algunas de esas cosas puede que ya te suenen y por lo tanto es también una fantástica noticia que alguien de una forma un poco más vehemente te indique, oye, esto te lo tienes que mirar, ¿no? Por ejemplo. Pero también saber si eso realmente es tuyo. Y la clave está en tu trayectoria personal, porque eso es lo que la otra persona quizás no conoce en su profundidad, ¿no? Y entonces coges una de esas cosas y dices, efectivamente, esta cosa que tú me estás reclamando, no solo la conozco, sino que la tengo. ¿Cómo la tienes? ¿La tienes trabajada? ¿Estás trabajando en ello? ¿La tienes resuelta? Etcétera, ¿no? Porque esa cosa que se te está reclamando, lo que para ti, pues evidentemente no es argumento, ni muchísimo menos para romper una relación tan íntima, para la otra persona sí. ¿Por qué? Porque está trabajando con un contexto diferente y con un conjunto de valores muy diferentes. Y lo que para ti es algo normal, para la otra persona que está teñida de sí misma, de repente es una afrenta terrible, ¿no? Y ve que hay oscuridad en ti, y ve que eres un mentiroso o mentirosa, y ve que has hecho esto, lo otro, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Poco se puede hacer con las cosas que te llegan a través de terceros o que tú puedes interpretar si no tienes una interacción con esa persona y puedes matizar un poco todo eso, ¿no? Pero aquí ya nos hemos separado de esa persona, es decir, da un poco igual cómo tengas que trabajar eso con la otra persona. ¿Por qué? Porque ya te ha dado el mensaje, ya te ha dado la esencia de ese mensaje y entonces tú ya puedes decidir. Evidentemente puedes mejorar eso con la persona que te lo ha reclamado, la última persona que te ha señalado esa cosa que tienes que trabajar, ¿no? Para la otra persona verá que es algo mucho más grave porque de hecho su reacción ha sido mucho más potente que la tuya. Con lo cual, a partir de ahí, ¿qué es lo que obtienes? Pues obtienes una serie de cosas que estaría fantástico revisar. Algunas graves, otras no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, una vez que ya destilamos toda esa información de lo que nos llega y entramos dentro de una reflexión profunda, ya esa persona que se va, que aparentemente te había ofendido tanto, pues te ha regalado 2 o 3 cositas en las que puedes seguir trabajando en tu camino interior, ¿no? Y esto es una clave fundamental. ¿Por qué? Porque la conciencia no da puntadas sin hilo. El espíritu es tremendamente eficaz y cada vez que hace un cambio de estos bruscos donde las elegías y los personajes se mueven de una forma brusca y muy particular y muy adecuada, rara vez es una cosa de uno a otro. Normalmente estos giros siempre vienen acompañados por varios movimientos y ese giro afecta no solo a ti y a esa persona, no te creas tan importante, sino que afecta a toda la gente, no digo toda, sino puede perfectísimamente y suele afectar a otras personas que están en ese contexto, ¿no? De esa forma, tú puedes ver muy claramente que esto no es nada particular y que solo te interesa el pétalo que a ti te corresponde, ¿no? Pero sí saber que estamos ante un giro de la energía que va mucho más allá de esa situación concreta o esa persona concreta solo para ti y pobre de mí que la vida y mis amigos me han abandonado. De forma y modo que la, entre comillas, problemática o el supuesto enfrentamiento a esas personas tan cercanas hacia ti hace 10 minutos, pues se convierte en la poesía de la vida, sin más ni más. Es decir, uno va haciendo cosas, a medida que vas tomando decisiones, eso afecta a todo tu entorno y recibes un feedback de tu propia acción. Eso también lo hemos hablado en una pieza que llamábamos así como el yo siendo aquí y ahora, ¿no? Que te dejo por aquí. Entonces, esa actividad de reflexiono, vamos a olvidarnos ahora de esa otra persona, en mi camino personal yo estoy reflexionando, estoy trabajando el discernimiento, perdona que no me sale el verbo, estoy intentando discernir, ahora sí, lo que está ocurriendo y entonces tomas una acción. Y en función de lo que necesites, esa acción va a ser brusca o no brusca.
Ojo, fíjate, ¿no? O sea, ya aquí tenemos un paralelismo entre lo que ha hecho la otra persona y lo que estás haciendo tú. Es decir, la gente toma decisiones. Una vez que tomas esa decisión, tienes que observar lo que ocurre a tu alrededor y si es suficientemente potente tu intento, lo que va a decir el espíritu es: fantástico, te he escuchado. Ahora vamos a darte lo que tú pides. Quiero que mi vida se aclare y que tal, y quiero ver dónde estoy, bueno, lo que sea el intento que tú estás haciendo, ¿no? Pero con esa fuerza el espíritu dice: ajo, te lo concedo, y entonces empieza clum, 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 clum. Entonces te quita 3, te pone 2, uno lo cambia, no sé qué, y entonces empieza a reconfigurar todo tu contexto, que si te das cuenta, en ese momento donde pasan esas situaciones tan bruscas, tampoco son aisladas. Es decir, igual que se aleja una persona muy querida, se va a acercar otra u otras que están supliendo de alguna manera ese vacío que está dejando esa energía que se está alejando de ti, y está llegando otra energía que te recuerda a la otra, pero quizás con un matiz diferente, ¿no? Entonces ahí coges y dices: ajá, efectivamente, esto es justo lo que necesitaba, ¿no? Esto está bien que sea así, yo no he tomado esta decisión, pero efectivamente esto ya es otra fase. He tomado una decisión donde yo iba a estar de otra manera en el mundo, y entonces la vida, el espíritu, Dios, como tú quieras llamarlo, me da igual, tu propio inconsciente, tu propia sombra, quien sea, te ha recolocado las cosas para que puedas trabajar no solo lo que estás decidiendo que vas a empezar a trabajar con tu discernimiento, sino que además la energía, y fijaos cómo nos estamos alejando cada vez más de esa situación que te alteraba tanto, te va a dar dos cosas. Te va a abrir las puertas para que tú puedas trabajar las cosas nuevas que estás intentando desarrollar, pero también te va a dar otra lista con aquellas cosas que te dicen: ok, pero recuerda que esto todavía lo tienes que pulir un poquito más, ¿no? De forma y modo que la consecuencia, la conclusión de este tipo de situaciones te tiene que dejar realmente, si quieres superar todo eso y quieres entender dónde estás, has de saber que no habrás hecho el paso completo, no habrás pasado de página hasta que no puedas recordar a esa persona o esas personas o a esa situación con amor, con agradecimiento y con un haz de luz, un intento para ellos, que encuentren lo mejor en su vida, que sean tremendamente felices, que se limpien todas las desavenencias que hayan entre esas dos personas, y aunque ya esa persona no esté en tu vida, siempre haya un hilo de amor y de respeto y de cariño y de amistad entre ambas, ¿no? Por lo menos desde tu parte, es decir, que esa es la parte que a ti te concierne, y absoluto desapego a esa historia, porque ya tenemos otros entornos con los que trabajar, ¿no? Quién sabe cómo gira la vida, ¿no? Cosas más raras hemos visto donde la gente se aleja y vuelve, y bueno, normalmente eso suele ser así cuando te dejas cosas pendientes. Así que si no te quieres dejar cosas pendientes, si quieres dejar que esa persona se vaya, pues una vez ya analizas todo eso y recoges tus perlas y las guardas en tu cuaderno de trabajo o en tu baúl de las cositas que estás trabajando, o la incorporas a tu camino interior, lo único que puedes hacer es agradecer. Así que gracias a todos los que habéis aparecido y desaparecido en mi vida con todas esas lecciones que habéis dejado en el camino, ¿no? Es muy, muy importante hacer eso. Y es muy, muy importante, como siempre decimos, no perder tu centro. Estas cosas te van a mover, y está bien que te muevan, porque son precisamente las que te van a decir si tienes algo que hacer o no tienes nada que hacer. Porque evidentemente también puede existir el caso donde uno vaya, haga cosas, y entonces la gente se ofenda, y entonces pues estás siempre en el mismo brete, ¿no? Cualquiera que estemos haciendo aquí de cara al público contenido lo sabe. Es absolutamente imposible el estar de acuerdo con todo el mundo, y es absolutamente seguro que vas a enfadar a más de uno, sobre todo si eres auténtico, ¿vale? O sea que nada nuevo bajo el sol. Bueno, gracias una vez de nuevo por estar aquí. No te olvides que si has llegado hasta aquí y te ha gustado esto, nos dejes un like, te suscribas. Recuerda que tenemos debates de tribu en Patreon, donde reflexionamos cada 15 días con nuestros guerreros sobre temas de crecimiento espiritual. Y también tenemos ya meditaciones de tribu, donde cada jueves estamos haciendo hora y media de meditación, enseñando técnicas que te van a ayudar a ser mucho más sano y elevar tu vibración por dentro. Bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.